El doctor se acerca a Díaz Ordaz y le menciona que hay interés por parte de grupos en San Luis Potosí para que él contienda por la gobernatura dentro del PRI, a lo cual le contesta Gustavo Díaz Ordaz que tendría que entrevistarse con Corona del Rosal, y le contesta Corona del Rosal: no, usted va a ser diputado, doctor. Con la ingenuidad de mi padre en ese momento le dice: bueno, óigame, general, todavía no se llevan a cabo las primarias. No, dijo, pero usted va a ser diputado. Le dijo: oiga, pero esto es engañar a la gente, ¿no? Nosotros ya hemos hecho pre-campaña, etcétera. Se ha acercado gente, hay gente que hasta, digo, escasos, pero ¿cómo se llama? Ha dado dinero para la campaña, etcétera. A lo cual le contesta Corona del Rosal: mire, no hay preocupación, doctor. Saca un cheque, se lo firma y le dice: usted llénelo. En ese momento el doctor le rompe el cheque, se levanta y le dice: pues voy a ir a informar a la gente en San Luis Potosí de lo que usted me acaba de decir. Y ahí termina la plática. Se regresa a Gobernación y en ese momento Gustavo Díaz Ordaz le extiende la mano y le dice: usted acaba de romper con el sistema, doctor. Sale y nos dice: bueno, pues ahora sí vamos a pelear contra todos, ¿no? También le dicen guacheche, es pájaro testarudo, que por donde quiera se mete. Fue un hombre íntegro, cabal, consecuente. Un hombre con altos valores, con un sentido de la ética y un profesionista muy aceptado. Muy sencilla, era un hombre muy sencillo, él decía: yo soy un médico de pueblo, él decía. Un hombre de su tiempo, en primer lugar, una gente honesta, con un gran amor por este país y con una responsabilidad no solamente hacia su propia persona, sino a los actos dentro de la política. Como un luchador por la democracia, un hombre convencido de los valores más altos de la ética, que son la posibilidad de servir a la comunidad. Idealista, no necesariamente de izquierda, es difícil en ciertos lugares del país que se crezca con esa mentalidad, pero sí con una convicción democrática inequívoca. Fue un hombre que asumía la dignidad desde sí mismo y en relación con los demás. Uno de esos apóstoles de la sociedad civil. Luchó para democratizar su estado y en buena medida lo logró, o por lo menos frenó la antidemocracia en varias ocasiones. Salvador Nava tiene una historia trágica porque se enfrenta a uno de los cacicazgos más permanentes y adversos al bien público. El estado de San Luis Potosí estaba controlado totalmente en lo político y en otros ámbitos más por el cacicazgo de Gonzalo N. Santos. San Luis había padecido cacicazgos desde el porfiriato, ¿no? Tenemos los cacicazgos de los hermanos Díaz Gutiérrez, que se prolongaron durante mucho tiempo. Ya con el advenimiento de la revolución cambió esta circunstancia, más sin embargo trajo consigo el cacicazgo de Saturnino Cedillo. Esto trae consigo pues años de retraso en cierta medida, que culminan con la muerte de Saturnino Cedillo en el levantamiento que provoca en contra del general Lázaro Cárdenas. Posterior a eso, Gonzalo N. Santos se convierte en el cacique de San Luis Potosí y durante 3 periodos gubernamentales él ejerce el mando en San Luis Potosí. Un cacique postrevolucionario, de esos que forjó el movimiento a la manera de él y de Rubén Figueroa. Gente que se quiso cobrar por su intervención en la revolución y empezó a quedarse con bienes, con el poder y llevaron a cabo un ejercicio de él de una manera abusiva, represiva, violenta, criminal. Era un señor de horca y cuchillo, ¿no?
tenía las famosas 3 R's, destierro, encierro, entierro, aquel que difería de la forma de hacer las cosas del cacique. Él mandaba asesinar a quien se le antojara, simplemente. Estaba permanentemente rodeado de pistoleros, algunos muy famosos, como uno al que le decían el Mano Negra, traía un guante en la mano izquierda. Se sentía dueño del estado de San Luis Potosí, y como otros caciques que nuestro país ha tenido que soportar, él ponía y quitaba gobernadores, presidentes municipales, funcionarios en todo el escalafón. En sus memorias políticas, su libro de memorias políticas que le escribió Francisco Martínez de la Vega, Gonzalo N. Santos dijo que tenía un velador en el Palacio de Gobierno de San Luis Potosí. Él vivía en la Huasteca, en Ciudad Valles, y decía que tenía un velador, que el gobernador era el que le cuidaba a él el Palacio de Gobierno, y era cierto, no bromeaba. Él era el que mandaba en San Luis. Esto trae consigo que gente, vamos a hablar ahora del doctor Nava, y varias gentes más en San Luis Potosí empiezan a dar una lucha en contra de los designios de Gonzalo N. Santos, y se da una lucha por la autonomía universitaria, que era uno de los reductos que eran también propiedad del cacique, mas sin embargo ahí surgen médicos, empezando con un hermano de mi padre. Llega la rectoría de la universidad y empieza el gran pleito con Gonzalo N. Santos. Para 1958, gentes se empiezan a aglutinar en San Luis, empezando por el maestro don Ramón Alcorta, una gente muy recordada dentro del medio académico en México, que era amigo de la familia, y le solicita a mi padre que ingrese a la política, que empiecen a formarse grupos para despertar pues a la población, porque era un estado de indignidad absoluta, ¿no? Empiezan a juntarse y forman un grupo, la gran mayoría médicos, profesionistas libres. Sus hermanos todos eran médicos, eran personas de la comunidad muy aceptadas. Se crea la Unión Cívica con gentes que habían estado contra Gonzalo, y empieza a darse la primera batalla. En primer lugar, se buscaba un candidato para la presidencia municipal. Se reúnen las gentes y empiezan a tratar de buscar pues prohombres dentro del medio social de San Luis Potosí que encabezaran pues, la lucha a la presidencia municipal. Pero se encuentran desgraciadamente que pues nadie se atrevía a enfrentarse a Gonzalo N. Santos. El sistema de cacicazgos en México se estaba acabando. Leobardo Reynoso, cacique de Zacatecas, ya no era fuerte. Otros caciques que en este momento van los nombres, habían venido a menos. El único que quedaba fuerte y agresivo y prepotente era Gonzalo N. Santos. Hubo una declaración del entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, que dijo: los cacicazgos subsisten mientras el pueblo los tolera. Y el doctor Nava se agarró de ahí, dijo: pues vámonos, ya no toleramos a este cacique. Estando dentro de las pláticas iniciales de este grupo, y viendo que nadie se animaba pues a entrar a la contienda electoral, Prisciliano Pérez, que en esa época era el secretario del Partido Comunista, le dice al doctor Nava, le dice: bueno, ¿y usted por qué no, doctor? Y le dice: bueno, Prisciliano, yo no conozco de administración pública, ni sé de política, yo soy un médico y eso es todo lo que he hecho toda mi vida. Le dijo: ¿y quién le dijo que usted va a ganar? Dijo: pues sí es cierto, verdaderamente, ¿quién me dijo que voy a ganar? La gente lo pedía como presidente municipal y él accedió a postularse. Los primeros mítines que dio el doctor Nava, pues éramos más los que era la pura familia o familiares de los que estaban en el estrado, y la gente oyendo el mitin detrás de los visillos de las ventanas, ¿no? Puesto que nadie se atrevía a salir. El movimiento empieza a cundir, la gente empieza a sensibilizarse, pierde el miedo. Su movimiento fue
plurisocial, digamos. Es decir, que quienes integraron el movimiento navista fueron un abanico amplísimo de sectores de lo que se podía denominar derecha e izquierda, desde sinarquistas hasta comunistas, desde amas de casa hasta industriales y comerciantes, universitarios, intelectuales. En primer lugar, todo mundo era nuevo en el ámbito político, no era un movimiento social que no había tenido experiencias de índole político. Sí le podemos decir que había gente dentro del establecimiento político nacional que apoyó en esa época el movimiento, y fue el cambio, en cierta medida, el cambio que se da entre la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines y la presidencia de López Mateos. Entonces es un movimiento cívico, es un movimiento no clasista, no hay clases sociales adentro, sí las hay, pero se ponen de acuerdo. Es un movimiento con multicolor. De todos los, yo le diría que de todo el espectro político-social de San Luis Potosí se reúnen en ese momento, ¿no? El doctor Nava inició su lucha dentro del PRI. Él vino a México y sabía, como sabíamos todos los mexicanos, que para ganar tenía que ser del PRI. El PRI ganaba todas las presidencias municipales, todas las gubernaturas, todas las diputaciones, todo ganaba. Le decían el carro completo a ese sistema, se llevaba el carro completito, no había nada que hacer en ese terreno electoral. No se identificaba con los partidos de oposición de aquella época, que eran básicamente el PPS, con una presencia testimonial mínima en San Luis Potosí, y el PAN, que tenía un poco más de presencia, pero ni por asomo significaba una opción para lograr resultados reales. No había de otra. Y entonces vino al PRI y le hicieron lo de siempre, bueno, eligieron a ellos a otra persona. Cuando no se le permite a Nava ser el candidato priista, se lanza una candidatura independiente y la organización que los aglutina es esta, la Unión Cívica, que en el propio nombre lleva su signo. El navismo no tenía los recursos de los candidatos oficiales, no era totalmente, digamos, desprovisto de medios, pero en comparación con los que tenía el candidato oficial, pues eran pequeños. Eso le permitió hacer una campaña casi de puerta en puerta, casi de ir a todos los lugares, a todos los barrios, a todas las colonias, a hablar con la gente y a convencerla de que había que buscar el cambio. Fue hallando las palabras, las expresiones, los gestos que llegaban a la gente, que la convencían. Y lo hizo en base a plantear demandas muy sencillas. Él no hablaba de cambiar el sistema económico en el país, él no hablaba de la injusticia del capitalismo, él no planteaba modificar el modelo de fondo, sino hablaba solo de la parte política, la parte que tiene que ver con elecciones, con el ejercicio honesto del gobierno y con la participación ciudadana. Y eso dio lugar a que la gente se convenciera de que era la persona adecuada para estar en la presidencia municipal, con pocos medios, pero con buenos resultados. Entonces la campaña fue muy humana, fue muy sentida y fue creciendo, cada vez éramos más los que participábamos ahí. En esa campaña el doctor Nava recibió amenazas, una campaña precisamente de desprestigio, de calumnias, de ofensas, de amenazas, ya dije, de amago. Y por supuesto pues vino la represión, el ejército ocupó las calles de San Luis, las tanquetas pasaban por a un lado, ahí por mi casa, porque pues el ejército ocupó la ciudad para evitar que el doctor Nava pudiera, o el movimiento navista, pudiera cambiar la estructura política corporativa del PRI.
Pero a pesar de eso, él nunca perdió la fe en sí mismo. Él era un hombre muy seguro de lo que quería y no lo quería para él. En lo del doctor fue muy amplia el triunfo y ya no lo pudieron revertir, ya era muy difícil manejar ahí las cifras y las actas y se ganó la presidencia municipal. Eran días de incertidumbre, todavía no se determinaba si realmente se le iba a otorgar el triunfo al pueblo, ¿no? Entonces la gente empieza a movilizarse. Inauguró estrategias inéditas de oposición, todas ellas por la vía pacífica. Estaba tomada la plaza de armas por el pueblo, se quitaron todas las placas que Gonzalo había mandado a hacer para hermanos, para sus obras, ¿no? Y se funde una campana que se le denomina la campana de la libertad, ¿no? Hasta que llega un momento en que llega la policía y el ejército y recogen a la gente, encarcelan a parte del grupo y posterior a unas protestas matan a un niño, la policía judicial, y esto trae consigo que se acrecenten todavía más las protestas. Deja la entidad Manuel Álvarez, que era el gobernador, el último gobernador santista, y se viene a la Ciudad de México. Entonces la protesta no solamente era de que llegara a la presidencia el doctor Nava, sino que también cayera el último gobierno santista. Gonzalo de Santos ya no estaba en posibilidades de actuar de una manera como hubiera querido, además de que tenía cierto distanciamiento con López Mateos. Viene a México el doctor, ya estaba por entrar precisamente o llegar a la presidencia de la República Adolfo López Mateos, lo cita en ese momento el secretario de Gobernación, que era Gustavo Díaz Ordaz, y le dice al doctor que deje pues las protestas a un lado y que él compromete su palabra que la voluntad del pueblo será respetada, y así sucede, ¿no? Llegó a la presidencia municipal de San Luis y ahí el doctor mostró que se puede gobernar sin robar. El último peso que recibió el ayuntamiento se gastó en el ayuntamiento, se gastó en la ciudad de San Luis Potosí. Fue un político de puertas abiertas. Él lo que hace es escuchar al pueblo, ofrecerle conciliar los conflictos y no abusar del poder, no imponer impuestos y alcabalas que eran anticonstitucionales. El doctor se probó ahí y entonces creció el respeto que le teníamos los potosinos, porque dio muestra de congruencia. Y viendo que lo apoyaba la inmensa mayoría de la militancia priista, de los sectores de trabajadores, de campesinos, de los sectores populares, entonces él consideró que estaban dadas las condiciones para buscar la postulación al interior del PRI. Y lo pararon, pero en seco. Más allá de las circunstancias políticas, el aplauso, al gobernador Martínez de la Vega era un aplauso de cortesía. El aplauso al doctor era un aplauso de cariño, ¿no? Por todo lo que se había suscitado. Agregarle que también Martínez de la Vega incorpora a su gobierno pues todo el régimen santista, ¿no? Entonces esto trae consigo que empiece a haber los roces, es decir, se cayó el cacique, pero definitivamente el establecimiento sigue ahí, ¿no? Y esto trajo consigo que los roces se fueron acentuando y culminó pues en la designación de la próxima candidatura. Le dijeron que independientemente de que contara con el apoyo de sectores priistas y de una amplia gama de sectores de la población, que no contaba con lo necesario, que era que lo sintieran como garantía de mantener las cosas como le interesaba al presidente y a quienes controlaban el PRI. Sin embargo, la gran mayoría de la población sí lo apoya y se dedica, hace una campaña, con la cual yo le diría que con escasos recursos, ¿no? Pero que se lleva a cabo. La lucha entonces es muy desigual, el gobierno mete recursos al por mayor. Él se presenta, la gente lo aplaude, vota por él, el centro dice no dejen que crezca, porque puede hundir
su ejemplo. Los organismos corporativos del PRI se encargan de movilizar a los obreros en contra del movimiento cívico, los periódicos de la localidad contra él a todo lo que pueden, lo acusan de corrupción al hombre cuando era químicamente honesto. En el intervalo de la campaña matan al coordinador de la campaña de mi padre en la Huasteca, ¿no? En un asesinato premeditado absolutamente, al cual creo que ni siquiera llegaron a la cárcel los señores que lo perpetraron, ¿no? Y bueno, pues los poderes fácticos de entonces se unen para evitar que ese partido, que era la expresión electoral del Frente Cívico, pudiera ganar la elección. Oficialmente perdió, pero por una abrumadora mayoría de votos a favor del candidato oficial, el profesor Manuel López Dávila. Y en esas condiciones, viendo que las cosas estaban a ese nivel respecto a la posibilidad de defraudación, el doctor y el movimiento asumen una posición de mayor confrontación. Huelga de pagos, en un momento dado, paros generales en el Estado, con la incipiente economía que tenía San Luis, pocas industrias, ¿no? Pero se logra llevar a cabo estos eventos, ¿no? Que en cierta medida pues venían a representar la repulsa de la población frente a los hechos que se habían consumado, ¿no? Era ya demasiado atrevimiento y entonces entró el ejército a salvar, entró la caballería a salvar a los buenos de los indios que se andaban insubordinando como en las películas. Y el 15 de septiembre, precisamente, tratando de que no hubiera una confrontación con las gentes del gobierno, el doctor se lleva a la población, a la gran mayoría de la población, a uno de los jardines de San Luis Potosí para celebrar ahí una kermés y evitar provocaciones, ¿no? Sin embargo, bueno, se suscitan los hechos, resulta que hay un enfrentamiento. Una balacera. Se dispara desde un café contra gente que está en la plaza y hay gente en la plaza que responde. Raúl Álvarez Garín lo relata muy fielmente en su libro La Estela de Tlatelolco, ¿no? En el cual parece un preámbulo de lo que va a suceder después en el 68. ¿No? Se fue la luz, se produce la balacera, hubo varios muertos, nunca se supo cuántos. El doctor en ese momento es apresado al día siguiente en su casa y es llevado primero al campo militar número 1 y posteriormente a Lecumberri. En Lecumberri coincide con otros líderes sociales, Vallejo, Campa, Siqueiros, creo que estaba también don Filomeno Mata, por otras razones, por otros motivos, pero al fin y al cabo por su posición también de enfrentamiento al sistema. Le aplican toda la serie de delitos, disolución social, incitación a la violencia, acopio de armas, en fin, los que conocíamos. Era un legajo lo suficientemente amplio, ¿no? Y después de fue casi un mes, entonces lo saca. Se tomó como una especie de perdón del presidente. En realidad yo creo que lo que pasaba es que en San Luis se estaba forjando algo que intranquilizó al gobierno central y determinaron dejarlo en libertad. En 63 lo vuelve a agarrar la policía, lo torturan, lo meten a la cárcel, no solamente a él, sino a los compañeros de lucha con los cuales había venido trabajando. Y lo torturaron, pero lo torturaron en serio, es decir, le dieron lo que se debe llamar un escarmiento, lo lesionaron de gravedad. Y lo retiraron, se fue 20 años a su casa, a su consultorio. Hasta que apareció el nuevo cacicazgo de Jongitud Barrios y se volvió a levantar el hombre. En esa época son el PDM y el PAN y le dan el registro al doctor, ¿no? Y aparece pues la contienda, la gana definitivamente y vuelve a ejercer un ayuntamiento que va precedido definitivamente por la opinión del pueblo. Y él piensa que ahora tiene
mayores posibilidades de ganar la gobernatura. Primero van a buscarlo los partidos y posteriormente les dice o voy con todos o no voy con ninguno. ¿Por qué razón? Porque el adversario es uno. Primero tenemos que invocar al proceso democrático y posteriormente entonces que los partidos peleen por las posiciones, pero la lucha que se tiene que dar es por la democracia. Pero también empieza la gran represión. Lo que ocurrió en esta ocasión, aunque el doctor Nava volvió a ganar por un alto margen, el centro reconoció el triunfo de Fausto Zapata, pero ahí la población civil no se quedó cruzada de manos. Convoca un mitin el doctor y entonces le dice que se va en marcha a México para protestar precisamente por la situación que se estaba viviendo. Las mujeres se sientan frente a las puertas del palacio y no permiten el ingreso de Fausto Zapata. Estando a 5 kilómetros de Querétaro, le habla a Gutiérrez Barrios y le dice, mañana doctor renunciará a Fausto Zapata. Cae la gobernatura de Fausto Zapata y nombran gobernador sustituto en ese momento a Gonzalo Martínez Corvalán. Y él fallece en 1992 a consecuencia de todos los malos tratos y las experiencias dolorosas que tuvo él que enfrentar por haber luchado en favor de la democracia. Prácticamente se murió en la raya. Acababa de venir en la Marcha de la Dignidad apenas unos días antes, cuando murió hace 20 y tantos años. Al morir el doctor, pues bueno, se disgrega pues el Frente Cívico Potosino, los panistas toman sus posiciones y los diferentes grupos políticos se van cada quien a refugiarse. Yo creo que aquí lo importante, que mencionaremos a algunas personalidades políticas, es el legado que dejan en el sentido de una postura intachable frente al poder y frente a las responsabilidades del ciudadano. Ese yo creo que es el gran legado.